Buenos días, hoy es jueves 21 de julio, son las 10 de la mañana, estoy en la calle Rafael Salgado, no sé si podéis ver detrás de mí dos guías verticales nuevas, están todavía encima del camión, así que tienen que descargarlas y luego preparar la primera para el izado, que no sé si será antes de comer o ya después por la tarde. Yo me imagino que el segundo izado tendrá lugar mañana viernes por la mañana, así que esa es la primera novedad y luego vamos a ir viendo a partir de aquí si hay más novedades. En el lateral de Padre Damián no me ha parecido ver nada. A ver si siguen poniendo lamas de acero en el fondo sur y vamos a ver si encontramos alguna cosa más, así que empiezo el recorrido a partir de aquí. Estoy pensando que falta una grúa para poder descargar estas dos guías verticales. Está la grande, pero me falta la pequeña. Lo que os decía antes, me falta una grúa para poder bajar esas dos guías verticales. Aquí están las dos guías verticales instaladas estos últimos 2 días. Imagino que no tardará mucho en llegar la próxima viga del cordón inferior, que tiene que ir también por la parte exterior. Esa pieza roja que descargaron ayer del camión está aparcada ahí, no sé si la podéis ver, abajo a la izquierda, ahora justo encima de la valla que acaban de cerrar. Esto es más o menos encima del torreón sur, ya veis que están apretando algunas tuercas. Todo esto mientras esta grúa empieza a moverse. No sé si tienen intención de mover algo grande. Parece más bien que van a sacar algo de la parte superior de la nueva grada, o por lo menos hasta allí ha movido el gancho de la grúa. Yo creo que la pieza roja que sacaron ayer va a ser una rampa que va a ir desde este rellano blanco hacia la derecha. Dos cosas. La primera es que acaban de meter un dron en la zona de las dos guías verticales que han puesto en el torreón norte. No sé qué van a grabar, porque ya digo que no va a haber ahora mismo ningún izado. Y la segunda es que en la parte de la explanada, que está a la derecha de la grúa torre, hay una viga, me imagino que será para el cordón inferior. Ahora la grabaré con el zoom de la cámara de fotos, pero de momento está sin placas y sin abrazaderas. Ahí podéis ver la viga, que no parece demasiado larga, y ya no me atrevo a decir si es del cordón inferior o no, pero no hay tubulares, así que deduzco que no puede ser del cordón superior, y ya veis que no tiene ni placas ni abrazaderas.
Estoy fijándome desde aquí, yo diría que ya están puestas todas las lamas del fondo sur, todas las lamas que trajeron el otro día en ese camión. Ahí las podéis ver abajo a la izquierda, de todas formas ahora cuando me acerque lo veré mejor. Todavía hay un estante con lamas, me parece que debería llevar 3 nada más. Ahí tenéis el aspecto ahora mismo de la fachada del fondo sur, con todas las lamas que ya han puesto. Están bajando una de las plataformas, así que yo entiendo que van a seguir ahora mismo instalando esas lamas nuevas, que ya digo que creo que faltan 3 por poner. Se han puesto encima de donde ya han instalado las lamas y están midiendo con 1 metro. Entonces no tengo claro si van a poner más soportes para las lamas o si van a empezar a poner lamas, pero ya veis que de momento lo que están haciendo es medir. Han subido ahora la parte más alta de las guías verticales y parece que van a medir aquí otra vez. Yo creo que de momento no van a subir las lamas que faltan. Aparte el camión está ocupado haciendo otras cosas. Ese camión de Aguilar, que es el que se ocupa de subir las lamas. Así que voy a seguir con la vuelta. No estoy muy seguro, pero creo que las guías verticales siguen encima del camión. Y sigo pensando que falta una grúa para poder bajar las guías. Aquí en el fondo norte no sé si están poniendo una riostra más. Justo en ese punto. Pues efectivamente las dos guías siguen encima del camión. Ya digo que sigue sin haber una grúa, por ejemplo, como la de Fraile, la de color naranja, que ayude a bajar las dos guías del camión.
Así que de momento va a haber que esperar un poco para ver el izado de la siguiente guía vertical. Yo tengo la sensación de que este cable de acero va a ir en paralelo al cable de acero que veis que ya está colgando de esa cuerda roja. Este cable de acero lo van a colgar a la derecha, seguramente ahora, y posiblemente vayan a poner la parte de abajo, esa base, como ya hicieron en su día a la izquierda, para luego poner las guías verticales. Con los cables de acero lo que hacen es sujetar toda la estructura antes de poner las guías. Son las 11:15 y termino aquí el recorrido de hoy. Estoy en la calle Padre Damián, cerca de la Torre D. Habéis visto que hoy ha sido un día bastante más tranquilo comparado sobre todo con el de ayer. No parece que ya vaya a haber ningún izado importante a lo largo de la mañana de hoy. Posiblemente terminen de subir esas lamas en la fachada del fondo sur. Y me imagino que estarán preparando aquí ese izado de las guías verticales, posiblemente ya para mañana. Así que yo me despido por hoy. Os deseo un buen jueves. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana. Adiós.